Para ti, ¿qué cosa entiendes por terror? Quizás sea la sensación de sentirse observado o la sensación de sentirse impotente e indefenso ante una criatura o ente más fuerte que tú. Y creo que esa última definición define realmente lo que es este juego. Y la primera definición, completamente lo opuesto. Little Nightmares creo que sin duda uno de los juegos de terror más interesantes que he visto. Un juego en el que controlamos a esta pequeña niña que se encuentra atrapada en lo que parece ser una especie de cazabarco donde habita una especie de extraños monstruos. Monstruos bizarros, perturbadores y mucho más grandes que ella. Y que apenas se note en su presencia, intentarían comérsela de un solo bocado. Pero este juego siempre me gustó. Más que nada por su estética y su concepto llevado al extremo de sentirse vulnerable y débil ante criaturas más grandes e imponentes que tú. Pero este juego realmente tiene una historia algo difícil de comprender y en ocasiones es considerado por esto mismo el juego de terror que nadie entiende. Y es por eso que estamos aquí, porque hoy les voy a contar la historia completa de Little Nightmares. La historia completa de Little Nightmares comienza de manera peculiar. El juego inicia con una especie de visión borrosa de una mujer asiática y después se nos revela que esto fue un sueño de la protagonista, despertando en una especie de maleta. En este juego controlaremos a Six, una pequeña de overol amarillo que era muy temerosa, pero cuando digo pequeña es de verdad muy pequeña, al punto de que parece una especie de pulgarcita, dado que al menos está atrapada en un lugar que la hace tener el tamaño de una hormiga. Este lugar era llamado Las Fauces, un barco donde aparentemente habían raptado un montón de niños de su mismo tamaño. Sin saber cómo salir de ahí, Six empieza a explorar lo que parecían ser unas alcantarillas y por un hueco entra lo que parece ser una especie de habitación en donde encuentra a un hombre que estaba colgado. Usando una silla, Six encuentra una nevera en donde ni las bacterias deben seguir con vida y usándolo como escalera y activando un mecanismo con su chisquero llega a una zona alta, pero termina cayéndose dada la putrefacción de la madera, llegando a un lugar lleno de unas extrañas y asquerosas lombrices, de las que logra huir para su suerte, y activando una ventana que tenía que cruzar rápido antes de que se cerrara. Haciendo esto llega a un lugar en donde escucha unos extraños sonidos. Había alguien con ella, y activando un mecanismo que desactiva temporalmente la electricidad, llega a una zona con una cámara que tiene que despistar, y sorteándola llega a la prisión para niños, el lugar en donde seguramente custodiaban a los niños que llegaron ahí como ella, en donde había un hombre gigante llamado el conserje, una especie de monstruo muy grande que aparentemente era el encargado de vigilar esta zona, y que casi la descubre. Y cuando se va, Six empieza a sentirse mal, dándole un gran ataque de hambre, al punto de que ya casi no puede ni seguir caminando. Pero entonces, un extraño individuo de su mismo tamaño que parecía un duende, le tira un trozo de pan desde una especie de comedor, pan que ésta se come y le hace recuperar un poco de fuerzas. Después de hacer un poco de parkour, libera una paloma de su cautiverio con la que logra bajar a las alcantarillas y volver a subir. Ya parece que está dando vueltas en círculos. Pero entonces llega a un lugar con una especie de cámara que le deja visualizar 2 camas, y mientras más avanza sale de las alcantarillas y llega a una especie de habitación en donde se hace con una llave que usa para abrir un compartimento en donde hay un ascensor. Pero entonces así le vuelve a dar una fuerte hambre y encuentra una jaula nada sospechosa en donde hay un pedazo de carne dentro. Pero al entrar para comérselo termina siendo atrapada y el conserje la encierra para volver a ponerla en el cautiverio. Afortunadamente, la niña de overol amarillo escapa tumbando su jaula y activando una compuerta logra escapar de allí, en donde se encuentra con el conserje. Para su suerte se da cuenta de que este es ciego, por lo que solo puede localizarla oliéndola y escuchándola. Y usando esto a su favor, Six camina sigilosamente y confunde sus olores para despistar al conserje. Y aunque casi la atrapa, esta logra escapar por los conductos de la basura, cayendo en esta donde una extraña cosa intenta comérsela arrastrándose en los desechos. Pero Six era más rápida. Pero en ese momento, el conserje logra encontrarla entre las turbinas de viento, por lo que la chica corre rápidamente, escondiéndose para activar un ascensor y despistar al conserje. Y con unos trucos ingeniosos, esta se infiltra debajo del subsuelo para engañar al monstruo e ir alejándolo poco a poco de la habitación, dándole brecha libre para escapar. Desafortunadamente, el conserje la encuentra otra vez. Ese conserje sea ciego, pero parece que tiene colocación o algo, iniciando así una persecución en medio de lo que parece ser una especie de biblioteca. Después de un trayecto, Six se las ingenia para prender una tele y escapar a unas tuberías. Y si no queremos que nos espere un destino no muy bonito, tendremos que avanzar con cuidado de las manos del conserje, en donde este la descubre por última vez. Pero Six es más rápida que este y escapa a un contenedor del que termina cerrando las compuertas, mientras el conserje tenía metidas las manos, provocando que éstas lo atraviesen y le corte los brazos al conserje.
así sacándoselo de encima por un rato, si es que sigue vivo. Man, imagínate ser papeado de esa manera tan monumental por una tipa que para ti tiene el tamaño de un ratón. Eso debió ser avergonzante. Y saben, hasta este punto me está gustando demasiado Lady Nightmares. O sea, esa estética tan misteriosa me encanta. También el diseño sonoro es increíble. Y por supuesto el gráfico y la jugabilidad están, de pelos. Es cine. Y saben, intentando profundizar en cuál podría ser el lore de Lady Nightmares, parece ser que el barco en el que está diseñado específicamente para tener cautivas y prisioneras a personitas como Six, como una especie de prisión, y el mayordomo podría ser uno de los encargados de vigilar que el cargamento se quede en su lugar. Pero, ¿cargamento para qué? ¿Por qué querrían personitas? Continuando con la historia, llegando a la mitad de este trayecto de pequeñas pesadillas, Six para un rato a descansar en las tuberías, pero ya está lista para continuar. Parece ser que este barco no sería el mejor de los lugares para quedarse, por lo que tendría que descubrir cómo llegó allí, qué es ese lugar para empezar y tal vez saber qué significa el sueño que tuvo. Pero más importante, encontrar cómo escapar de ahí. Dicho esto, la chica de overol amarillo llegó a una especie de banda transportadora, que lo que sea que transportaban aún estaba con vida. ¿Serían otros como ella? Pero entonces, así le vuelve a dar un fuerte ataque de hambre, y aunque intenta seguir, el hambre es más voraz. Y en ese momento somos espectadores de una escena terrible, ya que no está su amigo para darle un trozo de pan. Six se aprovecha de un ratón atrapado en una trampa para devorarlo por completo, sin ningún remordimiento ni ningún asco, dejando en duda que quizás todas estas experiencias horribles estaban alterando seriamente el estado mental de Six. De cualquier manera, ella continúa con el afán de no ser ella la comida, llegando a una especie de almacén que daba paso a una especie de cocina, en donde un monstruo gigante muy parecido al conserje, pero con pinta de chef, estaba cortando carne gustosamente. Pero por un pequeño ruido, esta termina alertando al chef sobre su presencia, intentando atraparla, pero la niña es más rápida y logra evadirlo, llegando a una habitación en donde había otro monstruo durmiendo muy a gusto, pero los ruidos de esta terminan por despertarlo, no sin antes robar una llave que necesitaba para huir por un ascensor, llegando de nuevo a la cocina, en donde el chef preparaba el platillo principal. Mejor no saber qué es, pero usando su llave, Six escapa por una puerta que da a una especie de molino de carne que Six tiene que usar para hacer un par de deliciosas salchichas que usa como cuerda a lo Tarzán. Sin embargo, el chef andaba a su cacería, y aparte de que no era ciego, tenía un olfato mucho más eficiente que el del conserje, por lo que no sería alguien tan fácil de engañar, pero con un poco de sigilo logra eludirlo, tomando una llave para huir del lugar. El platillo cada vez estaba más cerca de ser terminado. Man, creo que para los monstruos, Six tiene que haber sido el ratón más molesto que han tenido. Que haya causado un accidente fatal es un récord duro de romper. También nos damos cuenta de que no había un solo chef. De hecho eran dos, y eran gemelos. Y había muchos lugares donde se preparaban los platillos. ¿Para qué un lugar necesitaría tantas cocinas? Y con un poco de rapidez, la chica logró huir del equipo de chef. Después, Six logra llegar a lo que parecen ser las afueras del barco, viendo como todos los tripulantes monstruos subían al lugar. Y aunque esa era su oportunidad de escapar, parece ser que ya era tarde. El barco había zarpado. También por alguna razón todos los pasajeros estaban rechonchitos. ¿Por qué será? Six logra eludirlos llegando al comedor, donde lamentablemente uno se capta de su presencia y trata de atraparla para comérsela. Todo este tiempo eso fue lo que estaba pasando. En ese lugar atrapaban a las personitas como ella para usarlas de ganado y dárselas de comer a los monstruos. Y el barco era una especie de restaurante para los grandes y matadero para los pequeños. Six corre intentando eludir a los monstruos, mientras escuchaba los aberrantes sonidos de cómo comían seguramente a otros como ella. Y a pesar de que eran muchos más de los que hubiera eludido antes, no eran tan listos, dado que solo pensaban en comer. Y el chef todavía la estaba buscando. Sin embargo, termina llegando a una zona repleta de monstruos. Empiezan a perseguirla en manada por todo el comedor. Eran muchos más de los que hubiera escapado alguna vez. Six corre lo más rápido que puede, siendo poco a poco arrinconada por más comensales rechonchos, pero logrando saltar a un lugar a salvo de ellos, mientras que uno random se cae. Sé que es redundante, pero ¿por qué hacer un restaurante justo al frente de un acantilado? Eso sí que sería un desayuno extremo. Al ver de los monstruos, a Six le vuelve a dar un fuerte ataque de hambre. Y aunque intenta seguir adelante, el hambre es más fuerte. Pero entonces un pequeño enanito muy parecido al que le ayudó antes le ofrece una salchicha, pero de una manera grotesca. Six termina comiéndoselo a él sin ningún tipo de remordimiento ni asco, ya dejando muy adrede que su estado mental se deterioraba rápidamente. Después de haber salido del comedor, Six llega a una habitación y no estaba la mujer de su sueño, y si no queremos que nos atrape con su especie de magia oscura, tenemos que pasar sigilosamente, logrando conseguir una llave para ir a una habitación en donde ésta estaba esperando, y Six sería más rápida.
Pero entonces, esta se da cuenta de que aparentemente los espejos le provocaban un gran daño a la dama, por lo que usa uno para evadirla y atacarla en la oscuridad. Después de una batalla entre ella y su reflejo, la dama termina sucumbiendo, y cuando esta está en merced de Six, lo primero y lo único que piensa ella es en comiéndosela toda de un solo bocado, estando simplemente deliciosa. Al comerse a la dama, parece ser que Six contrajo algunos de los extraños poderes de esta. Estaba completamente loca, pero ya era más grande que cualquiera ahí, aunque a primera vista no se notara, pasando a través del comedor, y esta vez ella sería la que les comería el alma a todos los comensales, logrando salir de las fauces a la superficie, escapando del barco, pero sin jamás olvidar todas las pequeñas pesadillas que vivió y toda su hambre. Y así terminaría la historia completa de Ellie del Nightmares, o al menos por ahora.